Yo siendo una joven periodista me tocó cubrir la guerra de Malvinas. Y cubrir una guerra para alguien que es joven y que siente que está toda la vida por delante y que hace poco pensó su viaje de fin de curso y que piensa qué carrera quiere terminar o hacer en la universidad, te cambia para siempre, porque estás con gente de tu edad, que eran los pilotos de la Fuerza Aérea, los soldados que iban a la guerra, que estaban haciendo algo que trascendía a la historia argentina y que eran gente como nosotros hasta ese día, nuestros vecinos, nuestros amigos, nuestros compañeros. Entonces comías con ellos y te dejaban su chapita identificatoria y decían: por si yo no vuelvo, porque tenemos que volar sobre las fragatas. Entonces cuando no volvían, cuando los héroes que en el colegio uno había estudiado en los libros de historia eran de carne y hueso y tenían tu edad, te cambia la cabeza, te cambia la vida para siempre. Entonces yo sé que fui siendo una persona a cubrir la guerra y volví siendo otra. Y la sensación de que volvieron olvidados, de que volvieron ocultos, de que volvieron con la gente que había llenado una plaza queriendo olvidar la guerra solo porque no había ganado. Personalmente pienso que todos pierden en la guerra. Solamente hay que preguntarle a la familia de los caídos que sienten quién ganó la guerra. La guerra no la ganó nadie, porque alguien perdió un ser querido allí. Entonces, a mí me hizo sentir que había una deuda eterna con esos chicos y con esas familias, y digo chicos con el respeto y no como eran chicos, el respeto de que eran jóvenes capaces de algo que trascendía a su propia edad, a su propia vida, a su propia historia, porque fueron capaces de eso, porque todos fueron héroes en la guerra, porque entregaron todo lo que tenían. Imagínate que entregaron su vida, y Malvinas también los marcó para siempre. Ninguno de esos jóvenes volvió siendo el mismo. A partir de ahí yo tuve una estrecha relación con los combatientes y con sus familias, desde a tratar de ayudarlos a que cobraran las pensiones, que no se cobraban durante muchos años, de veteranos, hasta que conozco a Julio Haro, un veterano de Malvinas, de Mercedes, provincia de Buenos Aires, que en 2008 había empezado un proceso personal. Yo lo conocí a principios de 2010. En 2008 Julio había vuelto a las islas para buscar ese Julio que había dejado de ser cuando le tocó estar en la guerra. Y cuando fue a visitar a sus compañeros al cementerio de Darwin, se encontró con 121 placas que decían: soldado argentino solo conocido por Dios. Y Julio lo describe muy sencillo: me explotó la cabeza. Y buscó a sus compañeros y no los encontró, a los que habían estado en su trinchera, a los que habían estado ahí. A Julio le tocó enterrar a 2 compañeros de trinchera con sus 19 años. Cuando volvió al continente, habló con su mamá y le contó lo que había sentido. Y la madre le dijo: yo te buscaría hasta el fin de mis días. Y Julio entendió que había un montón de mamás que no tenían a quién decirle: yo te voy a buscar. Y se preguntó si alguien les estaba ayudando. Y eso le quedó. Como él tenía muchos amigos con estrés postraumático, empieza a averiguar cómo son los tratamientos y consigue un contacto con una fundación de veteranos en Londres, que los invitan a él y a otros compañeros veteranos a Londres para que vean cómo funcionaban las fundaciones para ayudar a los combatientes que vuelven de la guerra con un estrés que apenas pueden manejar. Cuando va, como Julio no hablaba inglés, una persona se hace de traductor, que es el coronel Jeffrey Cardoso. Julio no sabía en ese momento que Jeffrey Cardoso había sido en ese momento un joven capitán encargado por el Reino Unido para venir a las islas. Llegó el 14 de junio, el día que terminó la guerra. Él tenía la misión de contener a la tropa, que dicen que después de los combates la adrenalina está tan alta que suele haber violencia, alcohol, peleas, y él venía a mantener el orden con la tropa. Pero cuando llega Jeffrey Cardoso a las islas en 1982, se da cuenta de que en los campos de batalla todavía estaban los cuerpos de los soldados, a veces en tumbas precarias que los mismos compañeros habían enterrado, en tumbas comunes, debajo de montículos de piedras. Él lo tiene todo fotografiado. Y él informa a los superiores como diciendo: ¿qué hacemos con esto? Y le dijeron: bueno, tiene una nueva tarea, que es recoger los cuerpos de los campos de batalla y darles honoríficas sepultura.
Cardoso empieza un trabajo que no conocía, que es cómo hacer un cementerio. Él era un militar. Entonces vuelve a Londres y busca 12 hombres entre 30 y 40 años y los busca en ese rango de edad para que tengan la fuerza espiritual de poder soportar, levantar cuerpos de soldados después de una batalla, y la fuerza física. No podía ser ni más jóvenes ni más grandes. Los entrena 3 días y recorren todos los campos de batalla y empieza a tratar de identificar a los soldados y no puede. Se le manda una carta al gobierno argentino, en ese momento la dictadura militar, y rechazan el ofrecimiento diciendo que los ingleses querían traer los cuerpos al continente. Entonces, como pueden, 1982, sin rayos X, sin nada, trata de revisar los cuerpos y trata de identificar la mayor cantidad posible de soldados. A cada uno de esos soldados los envolvió, él lo cuenta así, los envolvió en una sábana blanca como a Cristo, los puse luego en una bolsa de plástico negra y luego una bolsa de PVC blanca donde anoté todos los datos, y luego en cada uno de los cajones donde volví a anotar los datos. Soldado o teniente, encontrado en Monte London, encontrado de tal manera. Todo eso lo hizo pensando que algún día alguien los podía identificar. Y ese trabajo tan riguroso de este inglés, tan cuidadoso con los cuerpos de los caídos argentinos, hizo que el trabajo 35 años después fuera posible. Julio llega a Londres y Jeffrey era el traductor. Hablan, traducen, estrés postraumático, hasta que el día Julio le cuenta lo que le había pasado en Darwin cuando llegó. Y Jeffrey, sin decirle cuál era su historia, el día que Julio se iba, le da un sobre en papel madera y le dice: vos vas a saber qué hacer con esto. Julio no sabía leer inglés, así que no entendió qué le había dado, hasta que no llegó a la Argentina. Lo hicieron traducir, se dieron cuenta que el trabajo que Jeffrey en 1983 había hecho y que había mandado a la Cruz Roja Internacional y al Departamento de Defensa del Reino Unido, donde especificaba dónde había encontrado los cuerpos, quiénes estaban identificados y a quiénes no había podido identificar. Un trabajo muy minucioso, muy riguroso, muy específico, a dónde se había encontrado el soldado, qué le habían encontrado, qué objetos tenía. Yo tengo una copia de ese trabajo, es un trabajo extraordinario. Cuando Julio ve eso, se le hace carne la posibilidad de esto es posible. Y empieza a moverse, a ver qué puede hacer, un poco artesanalmente con otros veteranos, tratando de contactar familias, tratando de buscar a ver qué pensaban las familias de esto, muy cuidadosamente para no herir a nadie. Y me contacta a mí, que nos conocíamos a través de un veterano inglés. Cosas de la vida. Y nos juntamos para ver una película de Malvinas, un documental que me habían invitado y que yo ayudé a producir. Y nada, yo no sabía que él estaba con esto. En ese documental hay una mamá, Nelly de Chávez, que mirando a cámara cuenta que cuando ella va a las islas, besa cada una de las cruces blancas y grita: hijo, ¿dónde estás? Porque no sabe dónde está su hijo. Y para mí fue el primer cachetazo de Malvinas que yo recibí en muchos años. Estaba ahí sentada, la veía en pantalla grande. Después hay otro papá que aparece, Joris Berger, de un chico de Tigre. El papá dice que la madre murió buscando al hijo y que le pidió que siguiera con eso. Cuando salí de ahí, yo estaba muy mal, anímicamente, muy mal. Y Julio me dice: te llevo. Bajamos a un garage subterráneo, y lo digo porque es raro donde empezó todo. Y en un auto cualquiera abre un tubo que tenía, que era un plano, y era el cementerio de Darwin. Y había un montón de cruces marcaditas en amarillo. Me dice: todos ellos son soldados solo conocidos por Dios. Me dice: ¿me ayudas a buscarlos? Las mamás los quieren encontrar. Y yo dije: ¿cómo nunca los buscamos? ¿Qué hicimos todos estos años? Y a partir de ahí empezamos. Yo le pedí a Julio, como soy periodista, que me diera el tiempo de chequear que era posible, que yo no iba a ir casa por casa a tocar el timbre si yo no estaba segura que podía tener una respuesta.
Entonces me lo fui a ver a Luis von der Brieder, que es presidente del equipo de antropología forense, uno de los fundadores del equipo que ha reconocido y logrado devolver la identidad a millones de desaparecidos argentinos, que ha hecho un trabajo extraordinario en el mundo. Y yo le dije: Luis, tengo este documento, tengo esto y tengo estas ganas. Vos decime si es posible. Y él miró el documento y me dijo: es un lugar cerrado, un cuerpo como mucho, 2, 3 por cada tumba, es un trabajo sencillo, se puede hacer. Yo te acompaño hasta donde vos quieras. Él y Mako Somigliana, otro de los antropólogos, desde ese momento empezaron a acompañarnos de forma permanente con nuestras consultas. Con eso, y después fui a ver a un abogado que era experto en Derecho Internacional. Y le pregunté la Convención de Ginebra, el derecho sobre los cuerpos, quién debía pedir por los cuerpos, si debían ser las familias, si debía hacerlo el Estado, para asesorarme legalmente, que me asesoró todo. Y después me contacté con Valladares de la Cruz Roja Internacional, que en ese momento era el encargado en la parte de América Latina, para preguntarle si la Cruz Roja intervendría si nosotros hacíamos el pedido formal. Y él me explicó cómo era el procedimiento para que la Cruz Roja pudiera intervenir. Me mandó un montón de documentos de reconocimientos que se habían hecho en otros países, desde Chipre a la Guerra de los Balcanes. Y con todo eso, que fue un trabajo enorme, empezamos a visitar a las familias, una por una, casa por casa, buscándolas por todo el país. Y así empezó. Hubo mucha gente que compraba historias que no eran ciertas y no había forma de hacerle. Decían que queríamos traer los cuerpos al continente, decían que era una iniciativa del Reino Unido, cosa que no era verdad, era una iniciativa de las madres que nos estaban pidiendo, no sabemos cómo hacerlo. Y las madres de Malvinas nunca habían tenido voz. Otras madres en nuestro país han hecho grandes cosas. Las madres de Malvinas no supieron, no pudieron, las distancias, los lugares donde ellas viven, la forma en que se planteó la guerra, hizo que esto fuera casi imposible. Entonces, cuando uno iba a las casas y la mamá te decía: sí, yo quiero, y la mamá te decía: como no sé dónde está, yo le sigo poniendo el plato en la mesa para esperarlo todos los años nuevos, vos decías: bueno, por ahí están necesitando una respuesta. Y nosotros decidimos que si eran mayoría las familias que quería, avanzábamos, y si no, no lo hacíamos. Iba a ser voluntad de las familias. Llegamos con Julio a 107 familias que quisieron, de 112 que visitamos en un principio. Después, por suerte, se sumaron muchísimas más. Y eso fue muy importante para que otras familias tomaran la decisión de hacerlo y de finalmente devolverle el nombre a los soldados, ¿no?, caídos en Malvinas. Y el trabajo fue muy largo porque yo trabajaba de lunes a viernes, me tenía que ir los fines de semana a visitar a las familias. Julio agarraba su camioneta, nos dividíamos el país, nos dividíamos las regiones, no había un registro de Malvinas con los deudos, por lo tanto había momentos que uno iba a un pueblo, se paraba en el supermercado un domingo y decía: alguien que conoce al caído va a venir a comprar pan. Y estabas 3, 4 horas hasta que alguien te decía: ah, sí, yo conozco al primo, y te llevaban a una casa, por ahí en Colonia Pando o en algún paraje. No estaba tan claro las direcciones de las familias de Malvinas, que por suerte ese registro está bien armado. En ese momento no existía. Así que fue muy largo el proceso de búsqueda de las familias, muy largo el proceso de ir a visitarlas. Considerábamos que había que sentarse y saber primero qué sentían cada una antes de proponérselo con respecto a sus hijos, porque es muy fuerte, es remover un duelo. Y vimos que muchas familias el duelo, porque no sabían, no lo habían podido hacer. La primera mamá fue una mamá correntina, la mamá de Gabino Ruiz Díaz, la mamá Elma Peloso, que nos dijo que sí, quería, busquen a mi hijo. Y a partir de ahí fue una mamá de la Patagonia, Sonia Cárcamo, y una mamá de provincia de Buenos Aires, Nelia Chávez. Y se fueron sumando mamás y hermanos, y fue muy conmovedor cuando uno veía que
que ellos confiaban, porque yo siempre voy a agradecer, nosotros no fuimos como el Estado, fuimos como dos ciudadanos a tocarles el timbre, decirle quieren, nosotros los vamos a ayudar, y me abrieron la puerta a sus casas a mí y a Julio, y nos abrieron el corazón, nos abrieron su historia, nos mostraron las fotos de sus hijos, los altares que tienen en las casas con los hijos caídos. Cada familia tiene un altar en la casa, un rincón que es del hijo que no está y que sigue estando porque está ahí. Y todo eso lo compartimos con ellos. Entonces hoy somos una familia mucho más grande. Y esas familias confiaron y todo esto se fue dando después cuando en 2016 empiezan las negociaciones ya formales entre los gobiernos, y se firma el acuerdo entre Argentina y el Reino Unido, y entonces van los antropólogos a hacer la toma de muestras en 2017. Y bueno, y a partir de ahí fue toda una cosa de cuántos son, cuántos faltan identificar, a qué familias nos faltan visitar, y en ese proceso estamos. Yo viajé la primera vez el año pasado, el 26 de marzo, con el primer viaje cuando había 90 soldados reconocidos. Es un viaje demoledor porque salís te buscan a la 1 de la mañana en el hotel, vas a las 4 de la mañana al aeropuerto, subiste a las 5 de la mañana al hotel, llegaste a las 7, 8 de la mañana, te suben un micro, llegas a Darwin. Demoledor para mí, imagínate para un mamá de 80 años, que además emocionalmente va por primera vez llevaban un cartelito donde les marcaban dónde estaba la tumba de su hijo, por primera vez después de la guerra. Para muchas fue la primera vez que entendieron que su hijo estaba muerto, que aceptaron eso. Y para mí la primera imagen es que yo estaba ayudando a una mamá que camina muy despacio. Yo le estaba llevando de la mano por el camino de ripio blanco que hace un ruidito las piedras. Como las mamás arrastran los pies, era silencio de Malvinas y el ruidito y los rosarios que golpean en las cruces. Era todo muy fuerte y se escucha el grito de la mamá que dice: hijo, te encontré. Y creo que ahí entendí que había hecho bien. Porque, viste, siempre es, y cuando ellas sepan que su hijo, por ahí pierden la esperanza, por ahí pierden lo que las mantiene con vida. Yo no soy psicóloga, soy periodista. Tenía muchas dudas. Las dudas me las sacaron las familias. Yo sí creo profundamente que el primer derecho es el derecho a la identidad. Y por eso lo hice. Y que tenemos una deuda con los caídos en Malvinas. Y por eso lo hice. Pero también me di cuenta que tenemos una deuda casi igual con las familias de los caídos en Malvinas. Que nos olvidamos que les cuesta llegar al cementerio, que no tienen apoyo oficial para poder hacer los viajes, que muchas son familias muy humildes del interior del país. ¿Y cómo van a volver a ponerle una flor a su hijo a la tumba si no los ayudamos? Y cuando la mamá se abrazó y cuando vi que las familias me decían: por primera vez me siento cerca, y cuando vi que se sentaban al lado de las cruces y les contaban a los caídos qué habían vivido en sus familias los últimos años. Decía: vos sabés que tu hermana se casó, tenés 2 sobrinos, y vos veías que la gente hablaba. Y en este último viaje que hice, el 13, con los familiares, fue igual. Les hablan, les cuentan, los encontraron. Entonces eso es la imagen que me va a quedar para siempre de Malvinas.